Todos los análisis posibles, porque se está hablando mucho de ellos en torno a lo que va a ser el inicio de la presencialidad, de las clases, de qué forma se va a dar esto. Bueno, lo decíamos, ¿no? Pocas certidumbres en cuanto a cómo se va a realizar. Mañana sabemos que llega el ministro de Educación de la Nación aquí a la provincia de Tierra del Fuego y estamos en comunicación telefónica nosotros con Horacio Catena, secretario general del SUTEF, para hablar sobre estas cuestiones. Horacio, muy buenos días. ¿Cómo estás? Marcela Cantos te saluda. Hola, buenos días Marcela, vos y a tu audiencia. Bien, acá estamos, trabajando desde temprano. Nos imaginamos también, sabemos que los docentes se tienen que presentar el 8 de febrero nuevamente a sus puestos de trabajo, pero queremos saber cómo va a ser esta vuelta y si ustedes tienen algún tipo de certeza en cuanto a cómo se va a hacer, qué información manejan. Bueno, sí, la fecha de presentación, y hay un cronograma de presentación, primero directivos, coordinadores, luego maestros, maestras, profesores, profesoras. No, precisamente para eso no tenemos certezas y eso es lo que genera gran preocupación en la docencia en general. Por eso hemos pedido tener paritarias. Permitime que haga la aclaración, porque muchas veces cuando se habla de paritarias se piensa solo en lo salarial, cosa que para nosotros es urgente tratarlo, y por eso lo pedimos el día 5 de enero y lo reiteramos el día 15, pero en paritaria también se discuten las condiciones estas que vos me estás preguntando, laborales, y si son laborales para la docencia, son pedagógicas para las y los alumnos. Entonces no creemos que se pueda resolver de manera rápida, sobre todo porque estamos asistiendo en la Argentina, tal lo dice el ministro de Salud de la Nación, y en otras partes del mundo, a un momento de pico como en junio, julio, así lo ha dicho el doctor Ginés González García, sí. Claro, sí, claro. Entonces, obviamente que nosotros estamos preocupados, hemos hecho pública en otra nota periodística que nos han hecho, y para sintetizarlo y dar respuesta a tu pregunta, hay una placa que se ha hecho viral entre las y los docentes de todo el país, que la presencialidad no se garantiza con discursos, se garantiza con recursos. Y eso es lo que nosotros creemos que hay que discutir. Y por otro lado, creemos que, como generalmente sucede, también lo dijimos en la única reunión que pudimos asistir a la legislatura, se pone toda la carga sobre la docencia. Y es una falsa discusión, porque la docencia no definió las medidas epidemiológicas, las medidas sanitarias. No es que la docencia no quiere volver a la presencialidad como algunos medios y algunos dirigentes políticos y comunicadores, no todo por suerte, se dedican a desparramar. Acá hay un problema que es sanitario, hay un tema que tiene que ver con la inversión en el sistema sanitario y en el sistema educativo también, y que nosotros, como cualquier otro trabajador, trabajadora, queremos tener plenas garantías de salubridad, y para eso están las paritarias, para discutirlo. No obstante eso, hemos reiterado el pedido, y obviamente que también creemos que hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con lo pedagógico que deben ser abordadas de manera seria, porque como digamos, yo creo que la mayoría, nunca está bueno decir la totalidad, pero la mayoría de nosotros, de nosotras, durante la pandemia dijimos que no queríamos volver a esa normalidad que nos había llevado a la pandemia. Bueno, ¿qué hemos aprendido? O sea, ¿qué discute el ministro de Educación de la Nación? ¿Qué discute el Consejo Federal de Educación? ¿Qué discute la ministra de Educación? O sea, vamos a repetir lo que se venía haciendo mal, la brecha tecnológica de acceso a bienes y servicios que ha mostrado cruelmente la pandemia se va a seguir sosteniendo, los salarios de la docencia en todo el país, pero en las provincias son los salarios más bajos. Es decir, hay una cantidad de cosas que hay que discutirla, ¿no? Que van de la mano con la presencialidad y con las condiciones pedagógicas y educativas, y eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Horacio, ¿cómo te va? Martín Pérez te saluda, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo te va? Bien, bien. Vos sabés que en la mesa, inclusive en el cruce, cuando está Adrián, empezamos a hablar del tema, porque el tema se instaló sin ninguna duda a nivel nacional y a nivel provincial por ende, y lo que uno como comunicador nos llamaba la atención y debido a la proximidad de las fechas que se empezaron a poner como el regreso a clase, es el cómo, ¿no? Porque en realidad no hay una línea, no hay un vector. Ahora, que
que justamente marque el camino independientemente de que cada provincia y que cada localidad tendrá realidades diferentes, ¿no? Ahora vos fíjate, es cierto lo que vos decís, pero fíjate quién lo instala, el tema a nivel nacional. Para mí Cava. Sí, obvio, lo instala Acuña, Larreta, Macri, que son los que han tenido un desprecio absoluto por la educación pública. Es el distrito del país donde más ha crecido la educación privada. Y sospechosamente, a mí no me genera tanta sospecha, pero qué casualidad, el ministro Trota también entra en ese debate y con esa misma lógica. Y algunos dirigentes han planteado cuestiones muy parecidas. Bueno, la verdad es que, descargar la responsabilidad sobre la docencia, sin ver lo que pasa en el mundo, qué sé yo. Escuchaba a algún otro comunicador, e incluso en una reunión nacional que he tenido ayer, hablábamos de lo que pasa en Israel. O sea, si hay un lugar donde todo el mundo mira y que tal vez no es el modelo que me gustaría, han tenido que cerrar todas las escuelas. Es decir, no se puede tratar un tema tan delicado donde hay niños, niñas, donde hay docentes, donde circulan los trabajadores auxiliares de la educación, donde van los padres y las madres, con tanta liviandad y con tanta demagogia. Porque lo primero que tienen que explicar es qué se ha hecho durante el 2020 para llegar al 2021 en esta época discutiendo esto. Porque es fácil hablar de ¿a qué docente se va a negar a la presencialidad? Ninguno. El problema es cómo es la presencialidad, bajo qué riesgo, digamos, no es que presencialidad sí o presencialidad no, es inversión sí o inversión no. Digamos, ese es el punto central. Y la verdad es que creemos que aquellos que han estado ausentes, nosotros lo decimos en la carta abierta que nos sacamos ahora, la sacamos en julio del año pasado, que donde el Estado no llegó la docencia, digo porque a nivel nacional, en la provincia, en todos lados, el que llegó a la casa de cada alumno, cada alumna fue el docente, inventando una forma de llegar. Sí, eso ahora resulta, ahora a mí yo por ejemplo he seguido atentamente cuando mencionan o premian a los trabajadores, y la verdad que cuando premian a ciertos trabajadores que generalmente no son reconocidos, a uno lo pone como laburante, lo pone muy contento. Ahora la docencia no se la menciona. Y eso lastima, eso duele, porque la verdad es que yo puedo dar fe, dar cuenta, incluso dar detalles de la preocupación que han tenido nuestras compañeras y nuestros compañeros por cada alumno, cada alumna, cada familia, en la atención no solo pedagógica, no solo de pasarles datos para que puedan comunicarse, no solo que puedan, digamos, sino por la situación alimentaria, por nosotros tenemos pero yo conozco muy bien una escuela que se ha hecho cargo de su comunidad educativa poniendo del magro salario docente un fondo para asistir a las familias. Y de eso no se habla. Entonces, cuando se trata con tanta hipocresía los temas, y uno lo ve a los ministros paseando por el país en lugares donde le tendría que dar vergüenza, porque la verdad es que no se preocuparon si el pibe del impenetrable tenía o no tenía conectividad. Digo, digamos, defender la educación pública significa defender una inversión, y defender la educación pública significa escuchar a la docencia, y a la docencia hasta hoy no se la ha escuchado. Se ha escuchado a ministros de educación en el Consejo Federal de Educación, se ha escuchado opiniones de los que hoy vuelven a llamarse expertos, pero para nosotros los expertos y expertas del 2020 son las y los docentes que estuvimos a cargo del vínculo pedagógico. Eso lo hemos dicho en la legislatura cuando fuimos, está el video de más de 1:40 donde desglosamos cada uno de los temas que hoy están planteándose. Hemos planteado que estos temas había que tratarlo con tiempo, ¿no? De hecho, la conducción provincial no se tomó prácticamente días de descanso porque hay que atender una cantidad de cuestiones coyunturales. Y bueno, digamos, va a haber que resolver muchos temas para poder discutir lo que el ministro
de la Nación, el Consejo Federal, la Ministra de Educación quieren discutir. Lo que pasa es que las decisiones las toman ellos, es decir, las decisiones se toman ellos porque vos justamente lo estás diciendo, no se ha escuchado la docencia en esto, y si se está hablando de la vuelta a clases y la presencialidad, allí está el cuerpo de los docentes que va a tener que volver. ¿Cómo se va a conjugar esto? Y nosotros, si no somos escuchados y no somos escuchadas y no hay participación en la toma de decisiones y no hay garantías, recurriremos a las medidas gremiales que tengamos que recurrir. Nosotros no vamos a vacilar en eso, porque está en juego la salud de nuestras compañeras y compañeros. O sea, no hay, acá no hay un tema menor, ¿no? Y nosotros también, quiero decirlo, lo vamos a hacer en consulta permanente y en relación permanente con la docencia. De hecho, estamos llamando a un congreso provincial por el atraso en las convocatorias de paritaria y por todo lo que está sucediendo para el miércoles que viene, previo a la presentación de la docencia. Siempre lo hacemos el primero o segundo día de presentación, y hoy lo hacemos antes. Claro, porque en la práctica es saber si uno es de riesgo, tenés que presentarte igual, es decir, uno no sabría cómo manejarse en este aspecto, ¿no? Es decir, hay un protocolo general. En principio, si sos de riesgo, no te tenés que presentar, eso, porque las medidas sanitarias no han cambiado. Y si no lo dicen las resoluciones, lo diremos nosotros, porque tampoco vamos a permitir que se exponga a un riesgo innecesario, porque la verdad que no ha cambiado nada epidemiológicamente desde el 16 de marzo del año pasado a la fecha. Lo que registramos son rebrotes, son fallecimientos, y nosotros creemos que eso hay que tratarlo con mucha responsabilidad. Horacio, lo charlábamos hace un ratito antes de entablar la comunicación con vos, ¿no? Esta realidad del día a día, de que las vacunas vienen, que las vacunas no vienen, y hoy proyectando, cosa que no se puede hacer, porque pasado mañana puede cambiar absolutamente todo. Da la sensación de que no coinciden los tiempos de la fecha del comienzo el ciclo lectivo, presencial o no, con la llegada o la vacunación de todos los docentes del país. Eso está claro. Sí, eso, absolutamente claro, porque además, vamos a decir así, hay una... A ver, desde el punto de vista de la vacuna, hay opiniones como la del que te habla, que puede llegar a tener una opinión, yo me vacuno, sería, tener compañeros o compañeras que no están de acuerdo con la vacunación. Si hay una división trabajada y militada, o opiniones diversas, para decirlo de la manera que lo pienso, sobre el tema de la vacunación. No obstante eso, hay que decir que en el mundo hay problemas para la vacunación. No, y por ende, lo que no puede faltar, entendemos nosotros, para el tema de educación, es planificación, pero están las formas de planificar y en todo caso de mejorar lo que se hizo el año pasado, de dar seguridades. Pero nosotros tenemos otros temas también para discutir con el Ministerio de Educación. Nosotros somos un sector donde hay compañeros que no han podido tomar un cargo en todo el año. Sí. Digo, no es que es un tema más para nosotros, es un tema central. Nosotros, el compañero o compañera docente que tiene un cargo o que tiene 15, 20 horas, ese compañero no llega a fin de mes, se endeudó más, los intereses bancarios crecieron, por lo tanto la situación es mucho peor que la que tenía el año pasado. Entonces, a nosotros como organización nos toca discutir eso también. No es solamente el altruismo o la empatía y la vocación de servicio. Acá hay una cantidad de cuestiones que hay que resolverse, que se resuelven con recursos, ¿no? Y que nosotros no tenemos ninguna vergüenza en decirlo, ni vamos a poner reparo en discutirlo. Porque es la verdad. Entonces el tema de la presencialidad o no es un tema que divida la docencia. El problema no es la presencialidad o no, el problema es cuánto se invirtió, qué protocolos hay, claro, cómo si se no hay va a vacuna, cómo va a ser la presencialidad. Claro, porque entonces nosotros lo dijimos, si ustedes ven el video
nuestro de la legislatura, dijimos que iba a pasar esto. Como no se toman las medidas necesarias, como no se toman las inversiones necesarias, la carga de la vuelta a la clase iba a estar sobre la docencia. Y nosotros ese debate lo tenemos absorbido. Por ejemplo, nosotros propusimos que para esta época se entregue un dispositivo tecnológico y conectividad a cada alumno y alumna de todos los niveles y modalidades y cada docente. Son 60.000 aparatos. Yo creo que la provincia, si se involucran todos los poderes, todos los estados provinciales, municipales, podrían garantizarlo. Hay empresas que van a estar produciendo de la provincia, que van a estar produciendo para el programa que antes era Conectar Igualdad, ahora se llama Juana Manso, en la provincia. Bueno, eso es una medida que podría haber dado equidad. La revinculación de las y los alumnos, yo creo que ustedes son padres, si no son padres son tíos, si no tienen saben que ha habido una desvinculación en términos de no conexión en todos los niveles y modalidades, pero más marcado en algunos. ¿Ustedes se piensan que lo resolvemos con la sola convocatoria de la vuelta a la presencialidad? No se resuelve. Hay que, a esos pibes, esas pibas, esa familia, hay que ir a buscarla. Sí, ahí también se va a ver el nivel de deserción, ¿no? También. Pero lógico, entonces se discute algo que es cómodo. Y nosotros queremos discutir la incomodidad que significó trabajar en las condiciones que se trabajó y que se educó en el 2020. Para que no se vuelva a repetir, ¿no? Lógico, y para mejorarlo. Ahora, vos, Marcela, Martín, ¿a vos te parece que la brecha digital y de acceso a esos bienes de servicio y conexión se resolvieron o se profundizaron? No, se profundizaron. Por lo pronto no se modificaron. Y se como mínimo no se modificaron. Y se profundizaron, creo yo, también porque hay mucha gente que invirtió plata que ahora no tiene como para seguir sosteniendo eso. La conectividad, los megas y demás. El servicio de internet, por ejemplo. Sí, por eso. Se aumentó el servicio de internet. Ahora, eso lo tenés que resolver. O porque vuelvas a la presencialidad, no utilizás más los bienes y servicios que utilizaste en la no presencialidad. No, lo seguís usando. El problema es que se borra con la presencialidad, pero hay una falta de equidad y hay desigualdad en la escuela pública, y eso nosotros lo planteamos en mayo del año pasado. Si ustedes van a nuestra página van a ver que en mayo del año pasado lanzamos una campaña nacional por un Conectar Igualdad mejorado para todos los niveles y modalidades, que incluya a las y los alumnos de todos los niveles y modalidades, profesores, profesoras y maestros y maestras de todos los niveles. Bueno, por eso llegamos con tranquilidad, con mucho terreno recorrido y poca discusión. Bueno, estamos esperando ser convocados a la discusión y diremos lo que tenemos que decir y defenderemos lo que tenemos que defender, porque defender hoy las condiciones laborales de las y los maestros es defender las condiciones pedagógicas de los alumnos, y como lo hemos hecho siempre. Y en cuanto al protocolo que se ha difundido, bueno, a nivel nacional, de cómo sería la vuelta a clases, estas pruebas que se hicieron el año pasado en algunos establecimientos, con los alumnos divididos en las esquinas del aula, con el docente en el medio, con mascarilla y demás. Esto, efectivamente, ¿se puede llevar a las aulas aquí, teniendo en cuenta también el tema de la ventilación de los ambientes, con el clima que tenemos nosotros? Es decir, a la práctica, ¿este protocolo se puede aplicar para garantizar la presencialidad? Yo te voy a responder con 3 casi preguntas, sería. Primero, ¿cómo están las escuelas? En la Argentina, en nuestra provincia. En nuestra provincia estábamos preguntando eso, porque no sabíamos si se habían hecho obras adentro de las escuelas, si se había hecho el mantenimiento durante el año pasado. Sabíamos que algunas se utilizaron para la entrega de módulos alimentarios, pero no mucho más. Exacto. Primero queremos conocer eso. Queremos que sea público eso. Como es público el protocolo y como es pública la discusión en términos de la presencialidad, ¿no? Queremos que se difunda públicamente cuáles son las condiciones pedagógicas en las que van a asistir nuestros alumnos y nuestras alumnas, porque después una discusión entre el gremio y el Ministerio de Educación, en el mejor de los casos, si hay algún tema que a nosotros no nos cierra, digamos, ¿no? Primer punto, ¿cómo están las escuelas? Si se ha invertido para adecuarlas en términos sanitarios. Si vos me preguntas a mí, yo creo que no se han invertido para adecuarla en términos sanitarios. Pero tal vez me equivoco y quiero conocer. Por eso hemos pedido que frente a cualquier toma de decisión que implica el regreso
de nuestros compañeros y compañeras. Nosotros queremos tener un recorrido con nuestras delegadas, nuestros delegados, nuestras comisiones directivas, para poder ver en vivo y en directo cuáles son las condiciones. Lo segundo, el tema de la ventilación. ¿Ustedes le parece que es practicable en nuestra provincia, en los términos que se plantean? Y lo tercero es la medición del monóxido de carbono, del dióxido de carbono. Todo eso también hay que medirlo. Claro, y eso te requiere también recursos y una inversión. Exactamente. Digamos, entonces, me parece que pretender una discusión de la cual nadie está de desacuerdo de cómo debe darse clase, el tema de la presencialidad. Después la incorporación de la tecnología y todo lo demás, también hay, si bien hay debate de cómo debe ser utilizada la tecnología, es un debate válido, pero nadie dice que no se debe utilizar la tecnología en términos educativos. El problema es que la tecnología reemplazó el acto pedagógico presencial, y eso obviamente algunos se entusiasmaban con ese modelo que obviamente mostró el fracaso y que es impracticable. Entonces nosotros, vuelvo al inicio de la nota, nosotros hemos hecho pedido de arrancar discusiones temprano. Hay una cantidad de temas que queremos discutir, no es un solo tema el que queremos discutir, y no queremos que nos metan en una falsa contradicción sobre si volver o no, sino es cuánto se invirtió, qué se invirtió. No se, y vuelvo a la placa que se popularizó, no se garantiza con discursos, se garantiza con recursos, y eso es lo que queremos discutir. Horacio, buen día. Horacio, buen día. Matilde. La pregunta es, frente a este panorama que vos planteás con todas estas vicisitudes que se observan desde lo estatal, digamos, desde todo esto que no se ha planificado, todo lo que se debe planificar y este nuevo escenario, ¿cómo imaginás la lucha y el activismo sindical en este proceso de pandemia y frente a estas cosas que todavía no se pueden concretar? No, bueno, si se planificó o no, lo que queremos es discutirlo. Claro. Llegado el momento, digamos. Bueno, nosotros fuimos el primer gremio en la Argentina que hizo un paro virtual. Si ustedes recorren Clarín, TN, que nunca nos sacaron en ningún lado, nosotros el año pasado fuimos el primer gremio en Argentina que llamamos a un apagón virtual, claro. y fue recogido por los grandes medios, ¿no? Entre comillas, grandes medios, ¿no? Y sostuvimos una retención cuando fue la discusión del no cumplimiento del acuerdo. Luego el Congreso Provincial decidió que la salida a la calle debía ser por caravana, precisamente por todo el tema epidemiológico. Hicimos no sé qué cantidad de caravana en todo el año, reclamando distintas cosas. Y nuestra actividad gremial nos separó, incluso estuvo mucho más activa. Nosotros tuvimos más de 40 congresos provinciales de delegados de manera virtual. Nunca habíamos hecho esa cantidad de manera presencial. Incluso el acuerdo que se firma en diciembre fue consultado en todas las asambleas virtuales que se hicieron. No nos evitó la participación. Yo he participado en asambleas en Río Grande donde participaban incluso dirigentes de otros espacios. Por lo tanto, nosotros iremos evaluando con el Congreso Provincial, con los plenarios de delegados, cuál va a ser la actividad y cuál va a ser la forma en la que nos vamos a disponer. Lo primero que queremos ser convocados a la mesa paritaria y que haya diálogo, que haya discusión, que haya propuesta y sobre todo que seamos escuchados las y los docentes. Bien. De eso es el punto de partida, el diálogo, escuchar a los que no hemos sido escuchados. Eso es lo que nosotros entendemos y se lo hemos dicho a la ministra de Educación, que creíamos que era necesaria una paritaria pedagógica para ser concreto, porque si no son un montón de palabras que no significan nada. Cuando hablamos de la revinculación, ¿no? Esto que hablábamos de los chicos que se desconectaron, ¿quién conoce en particular cada familia? El docente.
El docente, el preceptor, el auxiliar, el auxiliar, ese sabe cómo llegar. El trabajador social, esos son imprescindibles para planificar la tarea. Bien. Bueno, nosotros estamos dispuestos a discutir todo. Bien, Horacio, queremos discutir todo. Te agradecemos mucho la comunicación. ¿Van a tratar de tomar contacto mañana con Trota cuando llegue a la provincia? ¿Tienen planificado eso o no? Sí, por supuesto. Nosotros, como vuelvo a repetir lo que dije hace un momento, le hemos hecho una carta pública, se le hemos enviado a sus redes, y queremos discutirlo con él en persona. Sabemos que en el Chaco y en Formosa y en Misiones se ha reunido con algunas organizaciones gremiales. Veremos si eso acontece en la provincia. Bien, te agradecemos muchísimo el contacto, ha sido muy amable. No, gracias a usted. Hasta luego. Bien, pasaba la comunicación con Horacio Catena, secretario general del SUTEF, por esta planificación de la vuelta a clases en forma presencial, con pocas, también certezas, ¿no? Los docentes y están esperando esto porque son los principales protagonistas de esta vuelta a clase junto con los estudiantes.